Buenas noches y bienvenidos como siempre a Sala de Prensa de Noticias Caracol. Ahora para mí es un gusto saludarlos en esta noche, después de una jornada marcada por diferentes noticias judiciales, pero sobre todo políticas, tras lo que se conoció en las últimas horas, y es la radicación de la ponencia que busca formular cargos. Ahí la vemos en pantalla, a la campaña Petro Presidente, a él como candidato, también a su gerente, el entonces gerente de la campaña Ricardo Roy, presidente de Ecopetrol, y dos de los auditores que participaron en el marco de esta contienda electoral. Además, en este documento, en este expediente de 314 hojas que ustedes ven ahí en pantalla y que ya están en manos del Consejo Nacional Electoral, piden también sanciones a los partidos Colombia Humana, Pacto Histórico y la Unión Patriótica. Una tormenta política que ha generado reacciones de diferentes sectores políticos, afines al gobierno nacional, pero también de oposición, y del mismo presidente que ha señalado que inició el golpe blando, como él lo ha calificado, por esta decisión, que recordemos no está en firme, es una decisión que deberá ponerse a consideración de la sala plena. Ya tenemos fecha, sería aproximadamente el próximo 22 de mayo, es decir, exactamente en 15 días. Por eso a esta hora saludamos a Ricardo Ospina, director del Sistema Informativo de Blue Radio. Buenas noches, Ricardo. Hola José Miguel, buenas noches. Saludos a usted y a todos los amigos de Sala de Prensa. Un placer acompañarlos como siempre. Bienvenido como siempre, Ricardo, un gusto tenerlo aquí en Sala de Prensa. A esta hora también saludamos a Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral. Bienvenida. ¿No la escucho? Creo que tenemos problemas Sí, de no, conexión. Sí, estaba tranquila. estaba hablando sola. No, te estaba Tranquila. diciendo pues que muchísimas gracias por la invitación y pues un placer estar compartiendo mesa con Ricardo esta noche. Bueno, iniciamos con las mujeres. Ricardo, si a usted le parece, y quiero No, por preguntarle a la supuesto. doctora Barrios, pues sobre esta decisión que ha generado reacciones de diferentes sectores políticos. Primero, los señalamientos contra los magistrados, no solamente por parte del mismo presidente Gustavo Petro, sino también de algunos de los representantes congresistas afines al gobierno nacional, diciendo pues que ellos no están en la capacidad de tomar este tipo de decisiones, y sobre todo señalan a Álvaro Hernán Prada por ser del Centro Democrático, quien es también investigado por las diferentes autoridades judiciales para asumir este tipo de investigaciones. ¿Usted cómo ve esta situación, Alejandra? Pues José Miguel, esto es muy sencillo. A los magistrados del Consejo Nacional Electoral los elige el Congreso de la República. Entonces, si no están conformes con la elección que lo hicieron, creo que ya es un poco tarde para lamentarse si les parece adecuado o no les parece adecuado la elección que hicieron. Esas son las reglas que ellos han establecido. Se les ha pedido durante bastante tiempo que se modifique la conformación del Consejo Nacional Electoral de manera particular por el origen. La decisión es que el origen es político, que tienen militancia o pertenencia reconocida a las organizaciones políticas los ven como propios y además no ponen ningún tipo de regla de ingreso. Es decir, un magistrado del Consejo Nacional Electoral, antes se llamaban consejeros, pudo haber sido un candidato que se presentó en las anteriores elecciones y se quemó, pudo haber sido el director de un partido político, pudo haber sido el presidente de un partido político, un alcalde, un exgobernador, puede tener una investigación también. Es decir, es el Congreso de la República quien define las reglas de cómo es el Consejo Nacional Electoral, quien elige al Consejo Nacional Electoral y se han propuesto muchísimas veces que se discuta esa conformación, que se pongan unas reglas muchísimo más robustas. Han tomado la decisión que no. Entonces, este es el Consejo Nacional Electoral que tienen, con un proceso que va a seguir adelante y terminar, y la sala plena determinará cuál es la decisión que adopta. Ricardo, y también es importante tener en cuenta que tras conocerse y abrirse esta indagación o esta investigación, pues los magistrados fueron elegidos de manera aleatoria. Eso se hace un sorteo. Sí, aquí hay un Efectivamente. asunto complicado y es que Álvaro Hernán Prada, que es uno de los dos magistrados a quienes por sorteo les correspondió iniciar la instrucción de este proceso, es decir, hacer el recaudo de pruebas que lleva ya más de un año y medio, imagínese usted,
si esto ocurrió en junio del 2022 y ya vamos para junio del 24, ya va a cumplir 2 años lo que habría sido esta serie de irregularidades. Hay una situación que genera ruido, pero como dice Alejandra, quien eligió al final a estos magistrados del Consejo Electoral fue el mismo Congreso de la República, en donde tiene representación el pacto histórico, que es el sector político que apoya al presidente Gustavo Petro y es el sector de gobierno. Le decía que hay ruido en torno a Álvaro Hernán Prada porque él está simultáneamente en etapa de juicio ante la Corte Suprema de Justicia por su presunta vinculación con los mismos hechos por los cuales también está acusado el expresidente Álvaro Uribe, presunta manipulación de testigos y fraude procesal. Pero, como dice Alejandra también, esos hechos, el hecho de que Álvaro Hernán Prada del Centro Democrático esté hoy acusado ante la Corte Suprema, no es un impedimento porque así no lo ha considerado el Congreso de la República para que sea integrante del Consejo Electoral. Y por eso él está actuando y no está actuando solo. Y creo que también es importante dejarlo claro para todos los que nos acompañan a esta hora en sala de prensa. Él está acompañado de Benjamín Ortiz, que no es de ningún partido opositor, es del Partido Liberal. Y el Partido Liberal hoy, en teoría, es partido de gobierno. Así que en medio de todo hay que dejar estas precisiones para que se entienda cómo está configurado el Consejo Electoral, por qué en este caso tiene plena legitimidad para actuar y a pesar de las polémicas, pues estos dos fueron los magistrados seleccionados, como usted dice, José, de manera aleatoria. Por reparto les correspondió a ellos dos acopiar toda esta serie de documentos, que además es una investigación larguísima, para determinar que se volaron los topes por más de 5.000 millones de pesos en la campaña Petro Presidente. No, y precisamente por eso quería iniciar con esa claridad, porque ese ha sido el centro del debate, obviamente, por parte de sectores políticos que han empezado a cuestionar, obviamente, a estos dos magistrados que llevan en esta investigación pues varios meses y pues ya empezó a dar frutos, ya llegó esta conclusión y es esta ponencia que busca formular cargos por violación de topes electorales. Ahora sí quiero que hablemos es del efecto político, los ecos políticos que ha generado esta decisión que, como lo hemos manifestado y es importante tener claro, no ha sido aprobada, es solamente un proyecto de ponencia que tiene que ser presentado ante la sala plena del Consejo Nacional Electoral y con 6 votos, si se aprueba, pues ahí sí entrarían estas sanciones administrativas. Quiero ver la reacción del presidente Gustavo Petro, que la hizo por medio de su cuenta en X, vamos a verla ahí en pantalla, que fue una reacción que se dio minutos después de lo que fue esta radicación, después de las 8:30 de la mañana. Ahí lo estamos viendo en pantalla, ahí dice, y voy a leer textualmente, ha comenzado el golpe blando. Como se lee en este artículo, siempre parcializando de la revista, pueden ustedes observar que donaciones a partidos tales como las que hizo Keralty al Centro Democrático, pero aquí de sindicatos a Colombia Humana, las vuelven irregulares cuando son permitidas por la ley y que gastos supuestos después de que termine la campaña electoral son presentados como si fuera dentro de la campaña, ni un gasto en testigos electorales que hagan partidos en cuidar los votos ya depositados es un acto de campaña, al contrario, es un derecho y una obligación ciudadana. La campaña por ley termina antes del día de elecciones. Alejandra, ha comenzado el golpe blando, dice el presidente Gustavo Petro, tras una decisión de una rama totalmente pues, independiente del Ejecutivo, como es pues, esta rama que es el Poder Judicial. Pues mira, realmente, digamos, hay una narrativa, hay unas explicaciones de un golpe, que si es golpe, hay unos debates políticos, todo eso pertenece como al mundo del debate político, de cómo se califican o se descalifican unos y otros, qué es lo que tenemos aquí. Yo creo que algo que se sabía que iba a llegar, y lo que iba a llegar era que se iba a abrir una investigación por parte del Consejo Nacional Electoral por presunto, y yo creo que vale la pena mantener siempre el presunto, por presunta violación de los topes establecidos para la campaña a presidencia de la República. Cuando se abren esas investigaciones, se les abre también es usual que se les abran al gerente, al tesorero y al auditor de la campaña. Y además esto termina rebotando, obviamente, al candidato. Y aquí estoy hablando para cualquier candidato, puede ser desde el presidente de la República hasta un candidato a un consejo, una alcaldía, una gobernación, una asamblea. Se venía señalando desde que finalizó inclusive el mismo proceso electoral el tema de los testigos electorales que no se habían radicado. Esa es la primera disputa que va a haber
y que tenemos en términos de interpretación para la misión de observación electoral absolutamente todos los gastos que tienen como objetivo promocionar el nombre de una persona, de una agrupación política, de un candidato o candidata para ocupar un cargo público son gastos de campaña, razón por la cual esos gastos de campaña deben informarse y registrarse al Consejo Nacional Electoral, que además, por los tiempos que han establecido, tienen muchísimo tiempo para hacer el registro de la información. Nos gustaría que fuera en tiempo real, no es en tiempo real, entonces tienen bastante tiempo para poder entregar esa información. Ya no solo estamos hablando del tema de los testigos electorales, que fue con lo primero que se empezó, un tema que salió ayer de las criptomonedas, unos aportes de algunos sindicatos, FECODE, la USO, que si fueron a la campaña política cuando se entregaron a alguno de los partidos políticos. Y todo eso, si uno ve todo este conjunto de cosas, toda la información que se ha movido, todos los debates que se han generado, pues lo que está haciendo el Consejo Nacional Electoral es algo absolutamente razonable. Es preguntarse y preguntarle al Pleno del Consejo Nacional Electoral, ¿vale la pena, sí o no, miembros del Consejo Nacional Electoral, iniciar un proceso de investigación para determinar si hay una formulación de cargos por violación de topes? En este momento no estamos ni en el proceso de investigación, no se ha votado. Eso es la formulación de cargo es lo primero que se tiene que votar. Es decir, no se ha hecho una investigación a profundidad y no se ha tomado la decisión si aquí hay algún culpable o no hay algún culpable. Pero es razonable lo que está haciendo el Consejo Nacional Electoral y esperamos que las partes, diferentes partes, tengan las pruebas suficientes para demostrar o que sí se presentó toda la información o que no. Pero campaña electoral está establecida de tal manera que es para favorecer a un candidato, incluye el día de las elecciones, pero eso lo tendrá que terminar de ratificar Mm. el Consejo Nacional Electoral y el Consejo de Estado muy seguramente posteriormente. Ricardo, ¿quería decir algo al respecto? Mm. No, fundamentalmente respondiendo a la pregunta, José, esto es tal como lo explica Alejandra, que es la experta en asuntos electorales, es la voz más autorizada en Colombia, me atrevería a decir, para explicarnos lo que viene. Viene la etapa formal de la investigación. Hay indicios de violación de topes y de no reporte de testigos electorales. Eso es un hecho real. Los efectos políticos son bastante profundos, a pesar de que no hay una determinación. Fíjense ustedes, José, Alejandra y amigos televidentes, amigos de las redes sociales, que los efectos han sido inmediatos. El Congreso de la República prácticamente ha paralizado su agenda. En las últimas horas, por ejemplo, se han aprobado proposiciones de sectores de oposición que dicen hay que frenar toda la agenda del gobierno porque puede estar viciada por el escándalo colateral de corrupción y gestión de riesgo, pero además en respuesta a una andanada como la que ustedes han leído aquí, José, del presidente Petro a través de redes sociales diciendo que esto es un golpe de Estado. Y además de lo que dijo en Cartagena, el presidente en Cartagena llamó a unas movilizaciones, prácticamente a la gente a que se movilice y no permita el normal desarrollo de actividades de los centros de poder, los llama él, porque él dice que estamos ante una ruptura. Ese mensaje del presidente causa un efecto muy serio que la oposición capitaliza, y el efecto político que yo veo que puede ser inmediato es que podrían definitivamente naufragar en esta legislatura las reformas del gobierno. Y la más adelantada hoy es la reforma pensional, que tiene hasta el 20 de junio, un poquito más si le metemos extras, para ver la luz. Y le faltan dos debates. Y ni siquiera se ha programado, y esta semana ya se fue así porque el Senado y la Cámara, por ejemplo, este miércoles levantaron sesión. No hay ambiente hoy para discutir las reformas, porque el Congreso está en otra cosa. Está hablando o de la corrupción en gestión de riesgo o de lo que ha sido el efecto de esta determinación del Consejo Electoral. Ricardo, usted menciona algo que es muy importante y son esas reacciones que se han dado en las últimas horas. Veíamos uno de los trinos que fue durante el transcurso de la mañana, pero usted mencionó uno que fue durante el transcurso de un evento en Cartagena. Escuchemos qué fue lo que dijo el mandatario de los colombianos. Que si deciden violar el voto popular en Colombia en el año 2022, se instaura en Colombia el poder constituyente de una vez a través
de la movilización masiva del pueblo colombiano. Una de dos, o nos quedamos en la casa, lo respetaría, o cambiamos la historia de Colombia, porque los oligarcas y el régimen de la corrupción nos ha convocado para ello. A cada mujer, a cada joven popular, a cada hombre trabajador. Alejandra, si deciden violar el voto popular del 2022, se instaura el poder constituyente, la movilización masiva. Pues bueno, los ciudadanos tienen derecho a movilizarse, a expresar sus opiniones en la calle, a hacer las protestas dentro del marco de lo pacífico que consideren, pero aquí todavía falta muchísimo. Es decir, hay unos procesos y es un proceso este inclusive que llega hasta al Consejo de Estado, es decir, en los procedimientos administrativos donde se termina emitiendo por parte del Consejo Nacional Electoral un acto administrativo, procede inclusive una demanda ante el Consejo de Estado. Es decir, tenemos mucho tiempo, estamos dentro de los cauces institucionales. Este tema de de la formulación de cargos se va a dividir en dos. Lo que le corresponde al presidente de la República va a llegar a la Cámara de Representantes, va a hacer trámite porque el presidente de la República es una persona que es aforada. Eso significa que tiene que pasar por un desafuero en la Cámara de Representantes. Entonces lo que vamos a tener es muchísimo debate político, muchísimos pronunciamientos, pero esperemos que la justicia con muchísima tranquilidad, igual que las investigaciones que imagino también va a abrir rápidamente la Fiscalía, harán su tránsito con todas las garantías que establece tanto la Constitución colombiana como la ley. Entonces, pues si esto va acompañado en las calles, ojalá sea con protestas, con preguntas pacíficas, pero sobre todo con muchísima información. Aquí no se está quebrantando ni el orden constitucional, no se está quebrantando la Constitución política de Colombia. Aquí lo que tenemos que ver es cuáles son las reformas adecuadas que necesitamos para tener un Consejo Nacional Electoral con credibilidad, tener un sistema de verdad de vigilancia y control de la financiación de las campañas políticas, porque lo que hoy tenemos es una cosa llena de huecos que no controla nada ni es capaz de vigilar nada, y tener un sistema político con unos partidos que sean serios, que se rijan por las reglas y que no estén viendo a ver cómo se saltan las reglas o en las elecciones en los avales de las personas que van a avalar o en el manejo de la financiación de las campañas políticas. Hacia allá tenemos que ir con mucha tranquilidad y con la Constitución del 91 en la mano, tranquilos que ya hay garantías. Ricardo, pero este tipo de declaraciones generan en el país incertidumbre, preocupación, zozobra. Incluso uno ve en las redes sociales la gente preocupada, sectores económicos preocupados, porque pues bueno, prácticamente con estas palabras uno entre líneas dice, pues lo que no le gusta al presidente, entonces ya vamos a convocar a las calles porque lo respaldan es a él. Por supuesto que genera mucha incertidumbre. José, por ejemplo, el Consejo Electoral emitió un comunicado esta tarde rechazando con vehemencia la forma en la que el presidente se refirió a ellos. El presidente en Cartagena dijo que 5 vagabundos, así les dijo a los magistrados, pretendían básicamente usurpar o darle un raponazo a los 11 millones de votos de personas que votaron por el presidente Petro. El lenguaje es muy importante en estos momentos. El llamado es a, obviamente, respetar la independencia de poderes, respetar a las instituciones, esperar los resultados de las investigaciones. Lo que señala Alejandra es fundamental. El presidente de la República tiene un fuero constitucional que no le permite a una entidad diferente al Consejo Nacional, a la Cámara de Representantes en su comisión de acusación, discúlpeme, adelantar cualquier eventual investigación sobre él. Si se llegan a formular cargos, inmediatamente aquí hay una ruptura de la unidad procesal y se va ese parte del proceso a la Cámara de Representantes. Y faltan todavía muchas instancias y muchas etapas antes de que haya una eventual determinación frente a este tema. Lo que pasa es que, por supuesto que el lenguaje importa, y desde el presidente para abajo, los partidos políticos opositores, las redes sociales, a quienes no se les puede pedir mucho, pero bueno, los opinadores, debemos meternos un poquito con la cabeza en el congelador
y empezar a pensar que esto ha ocurrido otras veces en Colombia, que falta todavía mucho y que esa es la función del Consejo Electoral, que veremos qué ocurre, que no estamos ante una ruptura porque todo esto está dentro de la ley, aquí no hay ninguna actuación por fuera de lo que dice la Constitución y esperaremos qué ocurre. Pero meterse en la espiral de que esto se radicaliza de un lado y del otro nos llevaría obviamente a una situación absolutamente indeseable que es una eventual radicalización de que lleguemos al punto de que unos y otros vamos a las calles a medir fuerzas con consecuencias impredecibles. Las protestas y manifestaciones garantizadas plenamente por la Constitución pacíficas, por supuesto. Llamados, por ejemplo, a bloquear instituciones como las que hizo el presidente son muy inquietantes. Por eso llamados todos cabeza en el congelador. Esto hay que tomarlo con calma y mirar que es parte de un trámite que todavía tiene mucho por delante. Claro. No, Ricardo, y lo que ustedes también durante el transcurso de la mañana ahí en Blue Radio decían es mesura, y es que las palabras y estas declaraciones no lo está diciendo cualquier persona, lo dice el presidente y por supuesto eso genera diferentes efectos. Usted mencionaba que el presidente se fue de frente contra los magistrados del Consejo Nacional Electoral. Quiero que escuchemos qué fue lo que dijo también en el marco de este encuentro. Y aquí lo que hoy anunciaron, como tocando una campana inicial, es que 11,5 millones de colombianos van a perder sus derechos políticos, no porque ningún juez penal haya dictaminado que son criminales, sino porque así lo decidió la oligarquía colombiana y el régimen de corrupción. Quieren determinar, como lo han hecho en tantos países de América Latina, que el presidente de la República, a pesar de ser elegido por el pueblo de Colombia, tiene que dejar de ser presidente porque 4 o 5 vagabundos corruptos de la politiquería así lo quieren. 4 vagabundos, Alejandra. De frente se fue el presidente con estos calificativos. Mencionaba, Ricardo, hubo un pronunciamiento en donde esta entidad, este organismo, rechaza de manera categórica las declaraciones del presidente y dice que esto afecta la democracia cuando quien está llamando a garantizar la unidad nacional y la estabilidad institucional descalifica las actuaciones de las autoridades debidamente constituidas. Alejandra. No, José Miguel, es una equivocación completa porque esto es una parte. Es decir, en el Congreso de la República se están dando unos debates muy fuertes, está paralizado hoy el Congreso de la República. Ese es uno de los primeros efectos. Yo creo que esta legislatura ya se va así. No veo la posibilidad de que en la próxima legislatura se puedan hacer acuerdos. Aquí se habló de una gran unidad, de un gran diálogo nacional. Tampoco va a haber ningún diálogo nacional. A las cortes, a los procedimientos administrativos, a las entidades de vigilancia y control hay que respetarlas. Algo parecido nos pasó con la Corte Suprema de Justicia cuando estaba haciendo el proceso de elección de alguna de las mujeres, entre las mujeres una mujer fiscal. Hoy ya la tenemos electas y en este sentido tiene Ricardo toda la razón. Tenemos que ser muy ponderados con el lenguaje porque si no vamos a terminar neutralizando, congelando las diferentes instituciones que hay. Hoy el Congreso de la República ya para. El Ejecutivo tiene unos problemas gravísimos adentro que tiene que poder organizar en términos de confianza, de reorganizar su plan de gobierno, la forma de comunicación con los ciudadanos. Las cortes o entidades como el Consejo Nacional Electoral o la Procuraduría o la Fiscalía tienen que hacer su trabajo sin presión, sino hacer su trabajo, lo que ellos saben hacer, y esto se termina de desenredar, pero si no vamos a terminar con un gobierno paralizado y faltan 2 años y pues el presidente de la República hizo unas promesas de cambio y esas promesas de cambio lo que van a terminar es en un ejercicio de parálisis institucional, todo el mundo volteándose a mirar porque todo el mundo desconfía de todo el mundo. Si el día de mañana hay avances en las investigaciones en la Fiscalía y en la Corte, como se han venido anunciando, ¿será que también el presidente las atacará? Es una gran pregunta. José, esta es otra parte de la historia porque falta mucho. Gracias. Digamos, aquí hay elementos que hay que tener en cuenta. Puede que haya aquí una parte penal que empiece a moverse. No es el Consejo Electoral el que investigue, por ejemplo, si hubo algún delito cometido por Ricardo Roa, gerente de la campaña, sino que es la Fiscalía, que ya tiene una investigación adelante
y que seguramente se va a nutrir de lo que envíe el Consejo Electoral en su momento oportuno. Es una buena pregunta saber cuál sería la reacción del presidente si la fiscalía llegara a determinar que el doctor Roa, hoy presidente de Ecopetrol, cometió eventualmente delitos vinculados con la financiación presuntamente irregular de la campaña. Un buen escenario. En el caso del presidente es realmente complejo. Yo no veo tan fácil que eso llegara a esos niveles en caso de que se demostrara algún tipo de responsabilidad, porque como lo sabemos, a pesar de algunas teorías que dicen que esto sería automático, eh, realmente todo tiene que ir a la comisión de acusación, en donde es realmente muy complicado que un presidente de la República no tenga las mayorías. De hecho, hoy los investigadores, fíjense que el gobierno critica a los dos magistrados instructores del Consejo Electoral del caso, pero no dicen una palabra en el sentido de que la mayoría de los tres representantes investigadores del presidente Petro en la comisión de acusación en la actualidad son petristas, Alirio Uribe y Gloria Arizabaleta. Mm. Entonces aquí se mezclan una cantidad de elementos que son entre políticos y judiciales, que en el caso del presidente, por ejemplo, sería realmente muy difícil que llegara a un eventual desenlace como el que él asegura que va a ocurrir. No hay elementos para pensar hoy que llegaríamos a un escenario de un juicio de indignidad que será el paso previo para que hubiese una acusación contra el presidente de la República por eventuales delitos. Es un escenario que no se ve en el panorama y el presidente lo trae porque seguramente le es rentable políticamente para agitar sus banderas en medio de lo que ha sido un gobierno bastante parco en resultados en estos casi 2 años que tiene al frente del Ejecutivo. Claro. Alejandra, gracias por estar con nosotros aquí en Sala de Prensa. A ustedes muchísimas gracias por la invitación y pues a Ricardo también muchas gracias por haber compartido este espacio. Ricardo, gracias como siempre por estar con nosotros aquí en Sala de Prensa. No, un gusto siempre aprender de Alejandra y un gusto estar siempre aquí en Sala de Prensa, José. Feliz noche para todos. Y a ustedes también muchas gracias por estar conectados con nosotros aquí en Sala de Prensa. Continúen con toda la programación aquí en Noticias Caracol Ahora.